Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, a iniciar esta semana con un pie derecho, con muchísimas ganas, con el ánimo arriba y así sea que tengamos muchísimo frío porque aquí en la capital estamos helados y congelados. Vamos a ponerle buena gana y buena vibra a esta semana. Lunes 23 de noviembre del 2020. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Y gracias, como siempre, a quienes están unidos a nuestras señales de redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha también. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo gigante a quienes ya van saludando en mi transmisión en vivo, en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así también me encuentran en Instagram y @Salomé181 en Twitter. 9 de la mañana y 10 minutos. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy con un tema bastante importante, pero no quiero empezar la semana haciéndoles un recorderis, porque a veces parece que como que medio nos olvidamos de que estamos en una pandemia, de que el virus no se ha ido, de que el virus no nos ha dado tregua, y me causa bastante extrañez que a pesar de que tenemos todos todos estamos expuestos a este virus, a que el sistema de salud público incluso también sigue colapsado. Hay aglomeración de personas, hay muchos incumplimientos de las normas de bioseguridad. Pasaba por el Parque La Carolina el día domingo, tipo 2:30 de la tarde más o menos. Había una cantidad de gente increíble. Los centros comerciales también están siempre abarrotados. Y es verdad, es cierto, todos queremos salir, estamos hartos de estar en casa, pero no podemos dejar de mantener el distanciamiento físico y mantener las normas de bioseguridad. La conciencia está en cada uno de nosotros. Puede ser que si usted se contagia el día de hoy, mañana sea un sobreviviente del COVID, pero puede ser que su abuelito, su abuelita o sus padres, incluso sus hermanos o sus hijos, no lo hagan. Así que a tener mucha conciencia y a tener mucho cuidado porque todavía estamos en pandemia y el virus no nos ha dado tregua. A cuidarse muchísimo entre todos y no, a no echarle la culpa a los otros, a las autoridades. Es que las autoridades no cierran, pues no salga. Si usted sabe que se va a poder contagiar, no vaya donde hay mucha gente. Trate de cuidarse. Es importantísimo que cada uno nos cuidemos ahora en estos momentos. 9 de la mañana y 12 minutos, iniciamos así esta mañana y esta semana. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. Con 12 minutos, un abrazo para Leyo Spin, que ya van saludando en nuestra transmisión en vivo, en mi Facebook personal, Rolo Carrasco, también buenos días desde Ambato, a la Nachita Cantos, un abrazo gigante hasta Manabí, tierrita caliente, un abrazo enorme para quienes nos escuchan también en otras provincias de nuestro país. 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. No hemos querido dejar pasar este importante día y sobre todo porque se realizó el lanzamiento del primer museo a la memoria trans en Ecuador. Es el primer museo en Latinoamérica. El Día Internacional de la Memoria Trans es un día internacional que se celebra anualmente el 20 de noviembre y es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional, así como a recordar la violencia continua que sufre la comunidad transgénero. Solo de noviembre de 2012 a octubre del 2013 se registraron 238 asesinatos de personas transgéneros, especialmente en Brasil. Estos son datos solamente de países latinoamericanos. En Ecuador, los asesinatos de la población LGBT, en este caso trans, no varían en violencia a nivel regional. En el caso de nuestro país, solo en 2019, el informe Ruma-CP de la Asociación Silueta X sobre asesinatos de la población LGBT reveló que hubieron cerca de 16 asesinatos. 4 fueron dirigidos a hombres gays y 12 a mujeres trans. En lo que va del 2020, se ha registrado cerca de 13 asesinatos. 11 están confirmados, 5 dirigidos a hombres gays y 6 a mujeres trans. 2 adicionales en Quito y Guayaquil. La última semana han sido notificados a la Asociación Silueta X, pero aún no están confirmados y de ser así, serían 2 mujeres trans más. Esto demuestra que existe un alto índice de violencia y asesinato en contra de las mujeres trans. Ante esto, la Asociación Silueta X de Guayaquil y el Centro Psycho Trans en Quito ha programado estas memorias anualmente desde el año 2010.
en el caso de Silueta X en Guayaquil. A través de la Plataforma Nacional Revolución Trans se ha fomentado varias acciones y conversaremos el día de hoy justamente con una de sus representantes para que nos cuente cuáles son estas acciones que están fomentando esta Plataforma Nacional Revolución Trans para visibilizar el abuso y la violencia de la que son siempre y cada día objeto las personas trans. A mí a veces los números me causan un poco de extrañez porque creo que reducen a las vidas y reducen a las personas a un número. Incluso si este número fuera solo uno, de la misma manera deberíamos levantar nuestra voz y estar indignados porque suceda un asesinato, una violación o simplemente que se atropellen los derechos de una persona, sea cual sea su género, sea cual sea su condición. Así que para eso también estamos aquí el día de hoy, abriendo nuestro espacio. Vamos a hablar el día de hoy, como me preguntaban ya en mi transmisión en vivo, el tema del día de hoy, el Museo a la Memoria Trans. Bienvenidos y bienvenidas, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 16 minutos. Ya estamos dándole la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Quiero saludar también hasta Sangolquí, que nos saluda Denis Granta. Un abrazo gigante también para el Denis. Un beso también enorme para el Cherito Calavera, que nos escuchan desde el Valle de los Chillos. Damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es un honor, como siempre, recibirla en nuestro programa y abrir los micrófonos para Diane Rodríguez. Ella es una mujer transgénero, defensora de los derechos humanos, cuya lucha se enfoca a favor de la comunidad LGBT. En el 2017 fue electa como la primera asambleísta trans a la Asamblea Nacional del Ecuador y ha ocupado además los cargos de presidenta de la Asociación Silueta X, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, dedicadas a la defensa de los intereses de la comunidad gays, lesbianas, bisexuales, géneros e intersex. En marzo del 2019 creó la primera Cámara LGBT de Comercio en Ecuador y en octubre de ese mismo año el primer centro Psychotrans. Así que quiero darle la bienvenida. Es un gusto, como siempre, ya lo decimos, recibirte, mi querida Diane Rodríguez. Gracias por estar aquí esta mañana. También con frío te veo. Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo estás, mi estimada Diane? Bueno, ha pasado algunos meses desde que nos vimos la última vez y regresamos nuevamente con este tema para conversar contigo sobre la comunidad LGBTIQ+, que muchas veces no todos entendemos y sería importante que podamos contarle a la ciudadanía, contarles a nuestros oyentes qué significan todas las siglas y por qué se han aumentado otras siglas y el más, además de eso. Cuéntanos un poquito qué significan cada uno para poner en contexto y poder ir conversando. Bueno, hay definiciones con respecto a las siglas de las poblaciones LGBT. Regularmente las siglas LGBT es una denominación internacional, pero cada contexto desarrolla mejor sus propuestas, ¿no? En Ecuador se utiliza LGBTI regularmente, en el sector de la costa más o menos, en la sierra se utiliza LGBTIQ+, entonces, pero esto de aquí representan las mismas poblaciones, L de lesbianas, G de gays, hombres gays, B de personas bisexuales, ya sea hombres o mujeres, T que representa a las personas trans, femeninas, transmasculinos, transgéneros, transexuales, inclusive travestis, la I de personas intersexuales, la Q de las personas queer o de género no conforme, y el más, por si hay más denominaciones que surgen de repente, yo qué sé, a lo largo de este proceso de reivindicación de derechos. Y este proceso de reivindicación de derechos no es actual, mi querida Diane, porque hay muchas personas que dicen, es que ahora en la actualidad es que vienen con estas nuevas tendencias. Y no es que es actual, es que ahora se está visibilizando de alguna manera lo que han vivido muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, esto no es que es algo, no es que es una moda, no es que ahora que la modernidad es que los jóvenes ahora quieren liberarse, no es así, es algo que se ha vivido, ha crecido con la humanidad durante toda su historia. Sí, lo que ocurre es que quizás la gente anteriormente no se informaba porque no existía, por ejemplo, los medios telemáticos que ahora tenemos, o sí existían, pero quizás no existía la posibilidad de acceder tan sencillamente como ahora lo hacemos, ¿no? Están
vuelvo a repetir, tan fácil acceder en este momento y buscar información y la vamos a encontrar, o a veces ni siquiera buscando, nos aparece dentro de nuestros estados, en Twitter, en Instagram, en Facebook, entonces ni siquiera hay que navegar por Google, vuelvo a repetir, y sale toda esta información. Entonces quizás anteriormente, como tú mismo lo bien afirmas, no es que no existía, siempre ha existido, sino que en la actualidad el apogeo de la información y el acceso a ella nos permite acceder justamente a toda esta quizás información que anteriormente no se visibilizaba adecuadamente. Pero si antes no se visibilizaba y ahora es un poco más fácil acceder a esta información, sin embargo, siguen siendo una comunidad bastante invisibilizada a pesar de que la conocemos. A pesar del conocimiento, seguimos teniendo grupos que son sumamente discriminados, además víctimas de la violencia. Y es por esto que el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Memoria Trans. Cuéntanos un poco sobre este día y cómo están viviendo también ustedes, la comunidad LGBTI, estos momentos tan duros que está viviendo la humanidad. Bueno, realmente el Día de la Memoria Trans nace a título internacional, es una fecha conmemorativa con respecto a la población de mujeres trans más que todo, aunque hombres trans en este momento existe también la posibilidad de que ellos se estén apropiando porque también existen asesinatos de hombres trans, pero más se hace énfasis en relación a las mujeres trans, no porque yo lo sea, sino porque los datos estadísticos, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, revelan que hay una versión mucho más violenta en contra de nuestras poblaciones de mujeres trans y debido a ello la creciente situación de asesinatos. Entonces, debido a ello es que se conmemora anualmente el 20 de noviembre por aquellas personas que han sido asesinadas o han estado en muertes violentas o no esclarecidas o sospechosas de criminalidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador se ha hecho ahora último una marcha, se hizo también nosotros en nuestra parte el lanzamiento de un museo que tiene que ver justamente con la recolección de las memorias de mujeres trans que han contribuido justamente por ejemplo, a desarrollo o leyes que tenemos actualmente. Por ejemplo, el tema de la despenalización de la homosexualidad y inclusive no tiene que ver incluso con el rostro de las mujeres trans, pero fueron ellas las que recolectaron firmas, son ellas las que estuvieron allí para nosotras, son nuestros próceres, porque sin ese empoderamiento de hace 23 años atrás, yo, por ejemplo, no pudiera estar dialogando aquí, otras compañeras tampoco no pudieran estar haciendo el trabajo que hoy se nos permite gracias justamente a ese piso que han cementado durante aquel tiempo, ¿no? Entonces, todo ello nos parece importante reconocer, perdón, el escándalo acá. Y una ambulancia por ahí. Mientras no sea el gas, no pasa nada. ¿Quién quita? Nos toca. Bueno, entonces decía, ya se está yendo, decía que lo que queremos es que lamentablemente a veces estas memorias se pierden en el tiempo, ¿no? O a veces se invisibilizan por, vamos a decirlo, ¿no? Con otros tipos de liderazgos que a veces no se quieren mostrar lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Entonces, antes de que suceda eso, por ejemplo, ahora en historia, justamente en el desarrollo aquí en nuestro país, se ha criticado mucho esta historia de Abdón Calderón, que andaba con una bandera y con solamente una pierna sostenida, la otra mocha, y etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces, eso ahora en la actualidad se critica, se dice que es una leyenda que prácticamente no tiene mucha credibilidad. Entonces, para no llegar a ese punto de que de repente un proceso histórico como lo han tenido los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, con representantes como por ejemplo Matilde Hidalgo de Procel, eso no se pierda en el trayecto de la vida, ¿no? En el trayecto de esta generación, de las siguientes generaciones, sino que quede, por lo menos en este momento, en el museo que lanzamos, se quede en estos espacios digitales, por lo menos, hasta que se pueda materializar en un espacio físico. También por el tema del COVID-19, claro, nosotros decidimos que mejor se desarrolle así por ahora. Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Que no desaparezca, ni que tampoco, debido a unos cuantos u otros por ahí personajes que de repente pudieran malutilizar el proceso histórico, invisibilicen a aquellas mujeres que realmente han contribuido al proceso histórico del país.
trans. Es importante también entonces lo que tú nos comentas. Ya vamos a ir desglosando un poquito el tema sobre lo del museo más adelante y recordar algo que tú decías, la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Estamos próximos a conmemorar un año más, el 27 de noviembre. 27 de Así noviembre. es. El 25 de noviembre realmente fue cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales derogó el artículo 560 que penalizaba las relaciones sodomitas, así decía el articulado, terrible, pero bueno. Pero nosotros hemos decidido que la fecha que conmemoremos no sea el 25, sino el 27, que fue el momento en que salió en el registro oficial. Porque el 25 entendemos que a nivel internacional se conmemora también la fecha de no violencia en contra de la mujer. Entonces, para también aportar desde el movimiento LGBT a estas luchas, decidimos que mejor sea el 27, que fue en el momento en que salió justamente el registro oficial para la despenalización, y el 25, cuando realmente se despenalizó, dejar ese día como una fecha específica para las mujeres. Entonces, en efecto, esta semana se van a desarrollar varias acciones también adicionales. Por ejemplo, de nuestra parte, en el Centro Psicotrans de la Asociación Silueta X en Quito, que queda en Vasco de Contreras y Luis Cadena, ahí vamos a hacer una especie de entregas de reconocimientos. Bueno, eso lo hará la Mesa LGBTI de Quito. Y también vamos a hacer una especie de performance. También se va a lanzar otra parte del museo que no es trans, sino que es LGBT. Y también en la noche vamos a hacer como una cena conmemorativa con aquellos personajes que contribuyeron a la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Lindísimo. Entonces hay una agenda bastante apretada con todas las normas de bioseguridad, por favor, que queremos Por supuesto que sí. todos sanos y tranquilos. Quiero mandarte saludos que nos están escribiendo ya en estos momentos. Luis Ernesto Guerra Guzmán dice saludos, Carlita, y a Diane dice necesitamos construir sociedades plurales con pleno ejercicio de derechos humanos. Necesitamos deconstruir y decolonizar la misoginia, el patriarcado de un Estado perverso, homófobo, excluyente y discriminador. Hay que decantar el sistema educativo perverso que sistemáticamente perpetúa estas violencias a las diversidades sexogenéricas. Otras voces, otras miradas para construir un Estado con derechos incluyentes e intercultural con todas y todos. La lucha sigue con derechos humanos humanistas, dice Luis Ernesto Guerra. Luis Felipe Pérez nos manda saludos desde Santiago de Chile y dice, trabajo en la gestión de la diversidad, así que muy buen tema que lo presentas con argumentos válidos asociados al respeto de los derechos humanos. Y tomando justamente el pie de lo que nos dice Luis Felipe Pérez desde Chile, un abrazo gigante. Los derechos humanos van mucho más allá de solamente la discriminación por el aspecto físico o por una identidad sexual o una identidad de género. Va mucho más allá porque la comunidad LGBTIQ+, ha sido también discriminada en otros ámbitos, por ejemplo, la educación, la salud en estos momentos, sobre todo en la pandemia. ¿Cómo están ustedes luchando para que esa discriminación no sea a su colectivo? Porque todos estamos siendo víctimas de una emergencia sanitaria. ¿Cómo es la atención ahora, por ejemplo, en el servicio de salud pública y mucho más también en el privado? Bueno, no es nada sencillo. Yo creo que todos los ecuatorianos de forma general la estamos pasando mal con el sistema de salud pública. Estamos obviamente a expensas de nosotros mismos, de nuestras propias posibilidades y autogarantías que nos podamos dar debido a la falta justamente de garantías que puede ofrecer el sistema de salud. Y quiero insistir que no es una cuestión que solo le está pasando a la población de la diversidad, sino a todos en general. Entonces, desde esa óptica, nosotros hemos buscado formas de poder responder adecuadamente a la pandemia. Por ejemplo, tanto en la ciudad de Guayaquil como en Quito, varios colectivos han hecho la posibilidad de entregar, por ejemplo, canastas de alimentos, canastas de limpiezas, artículos de aseo para las poblaciones que, por supuesto, de la diversidad, inclusive han caído en estado de precariedad. Entendemos que durante la pandemia muchas personas han perdido negocios, han perdido sus microemprendimientos, y la población de la diversidad también es parte de eso. Hay muchas personas que viven del día a día, que incluso hacen ventas ambulantes, y el hecho de la pandemia afectó muchísimo a nuestros grupos sociales, y debido a ello justamente varios colectivos han sido responsables de la diversidad en responder adecuadamente. Inclusive son pocas las autoridades, por ejemplo, la
la prefecta de Pichincha hizo entregas a las organizaciones para que las organizaciones podamos filtrar adecuadamente la entrega de alimentos, canastas de alimentos durante el momento, el pico más alto de la pandemia, sobre todo en Pichincha, ¿no? Y eso nos dio la oportunidad justamente de poder responder adecuadamente a nuestras poblaciones, sobre todo con el apoyo de autoridades como la prefecta de Pichincha, que no es muy sencillo, porque si nos damos cuenta a nivel nacional, inclusive los varios colectivos, incluyendo el que represento, habían solicitado a la autoridad nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social atención para nuestras poblaciones y nunca tuvimos respuestas, y así sucesivamente. Creo que en el caso de la prefectura de Pichincha ha sido uno de los pocos prefecturas que ha respondido adecuadamente y sobre todo de una forma inclusiva real, no solamente a través del discurso, sino también a través de las acciones. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer durante el proceso de la pandemia. Ojalá se pudieran abrir mayores procesos que tengan que ver con aunque la prefectura de Pichincha también lo está haciendo, con respecto a microemprendimientos, ¿no? Pero también quiero referirme al resto de provincias del país. Ojalá esto se pudiera dar en Guayas, en Azuay, en Esmeraldas, en Manabí, a partir de las prefecturas o las alcaldías, ya que lamentablemente el gobierno no está respondiendo adecuadamente, vuelvo a insistir, no solamente en el tema de salud, sino también a partir de cómo las personas se pueden sostener en el día a día. Y la población LGBT forma parte considerable de ese proceso de sostenerse en el día a día, porque muchos no tienen trabajos estables, muchos tienen autonegocios, muchos tienen, o sea, sus propios negocios, muchos son garantistas de sus propios procesos de sostenibilidad y no dependen de empresas. Estamos conversando con Diane Rodríguez. Ella es una mujer transgénero, defensora de los derechos humanos, cuya lucha se enfoca a favor de la comunidad LGBT. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito, mi estimada Diane y mis queridos oyentes, y regresamos enseguida para hablar sobre justamente las acciones que quiere tomar y que está demandando también a través de la Plataforma Nacional de Revolución Trans, este colectivo tan importante para nuestra sociedad. Regresamos en un ratito, ya venimos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con Colombia. 9 de la mañana y 38 minutos. Muchas gracias a nuestros compañeros en producción por brindarnos esta pequeña historia, que es una de las historias que viven y vivimos muchas mujeres a diario, la discriminación en el trabajo. Y no solamente las mujeres, sino también otros colectivos y otros grupos sociales que también son víctimas de violencia y discriminación a diario. Y para eso es la lucha este mes sobre todo, y creo que diariamente la lucha de todos nosotros por el respeto, por la igualdad y por vernos a todos como pares, con esa hermosa diversidad que tenemos los seres humanos, darnos cuenta de que ni siquiera los deditos de nuestras manos son iguales y que en la diversidad está la riqueza que puede tener el ser humano. Estamos conversando con Diane Rodríguez, una mujer transgénero, defensora de los derechos humanos, con su lucha enfocada siempre en la comunidad LGBT. Ha ocupado además cargos como presidenta de la Asociación Silueta X y fue la primera asambleísta trans en la Asamblea Nacional del Ecuador. Diane, estamos en este mes conversando justamente sobre esta lucha, esta visibilización de la comunidad LGBT IQ+, que le decimos aquí también. Quiero que nos cuentes un poquito también cómo fue tu paso por la Asamblea. Conocemos muchos, perdón, tu trabajo, el trabajo que hiciste. Y si bien hemos hablado muchas veces de que la política en el Ecuador, y creo que la política en muchos países en el mundo, es bastante discriminatoria en cuestión de género, mucho más en tu caso. ¿Cómo fue tu experiencia cuando estuviste en la Asamblea Nacional? Bueno, desde cuestiones más ¿Y por qué básicas. no vuelves? No, la verdad, no. Yo como activista, lo que buscaba era abrir espacios más bien, y esa es mi necesidad. Por eso estoy involucrada en varios espacios. Estoy en la política, en la área corporativa con la Cámara, en cuestiones sociales con Silueta X, en cuestiones ya más nacionales con la Federación. O sea, estoy en Interpride a nivel regional, que es la organización internacional que articula los orgullos en el mundo. No es una organización pequeña tampoco. Entonces siempre me ha gustado estar inclusive en espacios donde no hay representatividad de LGBT o en su defecto inclusive en espacios que podrían ser antagónicos. Entonces, por ejemplo, la Cámara es un espacio muy antagónico con respecto a las luchas de las poblaciones LGBT. Son espacios que se construyen a partir de procesos elitistas, de procesos inclusive donde
A veces se quiere predominar el capital sobre el derecho humano, pero por ello es que es importante que estemos allí, que seamos nosotros quienes estemos impulsando para que esa visión con la que se ha construido de repente un espacio pueda cambiar poco a poco, ¿no? Entonces, ese es siempre mi objetivo. Entonces, creo que quizás por ahora, en esta etapa de mi vida, mi objetivo principal era abrir esa brecha para poblaciones, sobre todo trans, que puedan incursionar en la política, ¿no? Y ya a partir de eso, desde el 2013, que fue la primera vez que candidateé, ya a partir de ello hubo como más visibilidad de poblaciones trans. Y bien es cierto, yo voy a reconocer que hay algunos liderazgos que quizás, y por eso traté yo de sembrar una especie de ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando me lancé de candidata la primera vez, yo ya tenía una certificación en gobernabilidad y gerencia política en la Universidad Católica de Guayaquil. Entonces, siempre he tratado de dejar en claro que cuando uno va a incursionar un espacio debe de capacitarse mínimamente. Exacto. Va mucho más allá del género, va mucho más allá, va por la preparación y el profesionalismo de quien lo está haciendo, claro. Exacto, porque no es que no se trata de porque yo soy LGBT, entonces voy a estar, no, tengo que prepararme de igual manera, porque lo que, si bien es cierto, estamos en espacios donde quizás nos pueden etiquetar o nos pueden incluso atacar, con mucha más razón nos van a atacar si no estamos preparados o preparadas, ¿no? Entonces, considero que luego de mi participación hubieron personas que también participaron, pero que quizás no se capacitaron y eso está muy bien. O sea, hay que hacer una mea culpa, mirar adentro del movimiento LGBT y sí resaltar que cualquier espacio que uno vaya a participar debe tener unos mínimos conocimientos básicos para poderlo, yo qué sé, aunque no nos guste esta palabra de representatividad, por lo menos en ese momento tener una representatividad adecuada, porque te guste o no, estás representando un grupo poblacional. Ejemplo, ¿quién está representando ahorita en este momento, aunque no nos guste y aunque todos los indígenas no les guste, el tema de candidaturas indígenas? Es Yacu Pérez, ¿no? Hay personas que le puede simpatizar y a otras personas no, pero es la persona que está representando en candidaturas en este momento. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No me refiero a una representación estandarizada o una representación perenne o vitalicia, sino momentánea. Y esa representación tiene que estar cargada con capacitación. Entonces, creo que por ahora, como dije, yo creo que estuvo bien lo que hice. No pude ejercer adecuadamente porque el movimiento político en el que estaba, que todo el mundo sabe que es Alianza País, cambió de liderazgo, más bien para un proceso, desde mi punto de vista, algunas personas estarán de acuerdo o no, neoliberal, y de esa manera se empezó a desarrollar. Yo decidí apartarme porque yo creo que mi proceso concluyó en ese momento y en ese espacio. Quizás después haga otra cosa o me vincule al ámbito público, pero eso será más adelante. Pero en ese momento yo creo que fue el mejor momento, perdón que sea redundante, en abrirme para poder justamente continuar con mi proceso activista e inclusive no salir contaminada de esas cuestiones politiqueras, no políticas que sucedían en ese momento, sobre todo por parte del gobierno neoliberal. Bueno, entonces ahora que estamos en esta carrera política, ya a pocos meses de elegir nuevo presidente, ahí tenemos que reflexionar también nuestro voto, indagar y ver participación de género tienen también todos los movimientos políticos que están en este momento en esta carrera. Pero mi estimada Diane, vamos a conversar sobre el museo, el primer museo de memoria trans. Y quienes nos siguen en las redes sociales y a través de YouTube en el canal de Pichincha Universal pueden ver las imágenes del museo, que es ahora este museo virtual. El momento, y esta plataforma de Revolución Trans quiere fomentar algunas acciones, sobre todo demandando al Estado ecuatoriano a través de una vigilia trans que se desarrollen en las casas de la mayoría de personas trans con la finalidad de resguardarnos ante el COVID-19, entre otras acciones que quieren presentar ustedes. Cuéntanos un poco sobre este museo, que además es el primero en Latinoamérica. Sí, bueno, hay museos LGBT, hay museos queer, por ejemplo, la sección del museo LGBT que vamos a abrir aquí en Ecuador ya no sería el primero porque creo que hay uno por allí, virtual también, pero lo que sí es novedoso, por decirlo de una u otra manera, es el Museo Trans. Escuché alguna vez que, por ejemplo, en Argentina se desarrolla el Archivo de la Memoria Trans, que podría más o menos interpretarse como una especie de museo, pero quizás a título de propio, con las propias palabras museo, no existe alguno de similar magnitud, ni siquiera tampoco he escuchado en Estados Unidos, más bien todo trata de englobarse en el tema LGBT.
Y hemos creído prudente hacerlo, separar solo momentáneamente el tema trans de lo LGBT en el caso del museo, porque creemos que existe justamente una reivindicación de procesos que es necesario separarlas, ¿no? Sin desmerecer nada, sino más bien creo que es importante hacerlo de esa manera. Porque hay ciertos sectores, vuelvo a repetir, que grupos poblacionales que quizás estaban siendo invisibilizados en ese momento, por ejemplo, las Cochinelli, algunos otros grupos sociales que también existieron en ese momento, en 1997, y que de repente no estaban articulados ni a Cochinelli, ni al Triángulo Andino, ni a todos estos colectivos que existieron en ese momento, sino más bien estaban dispersos, pero que también hacían su contribución. Eso también es necesario rescatar y a eso es lo que se va a dedicar el museo. El museo tiene cerca de 6 secciones, una de hemerografía, una de fotografía, una de relatos, una de artículos, si mal no recuerdo, y otra tiene que, una era de honores para aquellas personas ¿Ya? que han contribuido y que de repente no se encuentran en este momento, y el memorial, que es para las personas trans, sobre todo, que han sido asesinadas. Entonces, en esas secciones se subdivide todo esto. Es mucha información que tenemos, muchísima. Apenas está subida una parte en fotografía y falta demasiado, porque incluso se tienen que colocar plantillas encima de esta información que se va a subir para evitar el plagio. Ujú. Entonces, debido a ello, se está trabajando internamente, ya el museo fue lanzado, pueden ver la primera parte por lo menos en la fotografía, y el resto todavía se está alimentando la información, sobre todo tratando de que se evite, vuelvo a repetir, este tema de plagio, porque ahorita en redes sociales todo el mundo se apropia de todo, y para evitar eso le están Claro. colocando los diseñadores una plantilla encima que diga Museo Trans. Para proteger entonces también su memoria, que es importante. También se decía que se va a lanzar este museo también en la ciudad de Quito. El museo, ¿hablamos de un museo de físico o estamos hablando igual del museo virtual? Estamos hablando de un museo de las mismas características, Ok. pero enfocado a un tema mucho más amplio LGBT, donde Ujú. hombres gays han contribuido. Por ejemplo, en el proceso de la despenalización de la homosexualidad, tuvieron hombres gays que estuvieron, por ejemplo, Claro. contribuyendo quizás de closet, pero de una forma mucho más política. Me refiero, por ejemplo, a Orlando Montoya, que él estuvo articulando el Triángulo Andino y fue uno de los que dialogó, por ejemplo, con el Tribunal Contencioso, perdón, Tribunal de Garantías Constitucionales, para poder justamente hacer ese nexo, porque una cosa era el rostro de las mujeres trans recogiendo las firmas en la calle, y otra cosa era el cabildeo político, aunque suene Claro. feo, dentro Ujú. del Tribunal de Garantías, y ahí estuvieron incluso hasta otros personajes que ni siquiera son de la diversidad, que no son LGBT, pero que contribuyeron, y que esas personas también es importante reconocerlos, inclusive Claro. cura, creo que era Luna, fue uno de los que contribuyó Monseñor también. Fue Luna. una cosa, ese Monseñor Luna, Monseñor gracias. Luna. Sí. Él contribuyó muchísimo. El discurso Claro. de él, Por un supuesto. discurso de religión, que obviamente en nuestro contexto tiene mucho peso, fue muy importante, y esas Claro. imágenes emblemáticas tienen que estar reconocidas en ese espacio. No pueden invisibilizarse y no pueden negarse. Sí, recordarlo, sobre todo un hombre humanista, además, Monseñor Luna, siempre apegado a las causas justas y al respeto por los seres humanos, a todos por igual, con el mismo respeto y los mismos derechos. Mi estimada Diana, quiero hacerte una consulta antes de que se me vaya, porque no quiero dejar a nadie con las consultas de ahí. Dice Luis Felipe Pérez, nos dice una pregunta para Diana, dice, ¿cómo enfrentan las empresas el desafío de inclusión? ¿Hay discriminación o no en las empresas? Bueno, tenemos una nueva sección en la cámara, como les dije, estoy metida en todo. Eso me pasa de meterme en arte, bueno, y en academia ya me estoy introduciendo, porque estoy estudiando 2 maestrías en este momento, 2 becas que me gané, una en la Flaxo y otra en la Universidad de Otavalo. Entonces, eh, es difícil aquí en Ecuador. Hay muchos empresarios que tienen miedo de que, por ejemplo, porque saquen quizás un logo momentáneamente con los colores de la diversidad, o que de repente digan que tienen un empleado o un colaborador, digámosles de esta forma, LGBT, la gente va a pensar que su empresa es LGBT, y no, no es así. O sea, es muy Claro. complicado cambiar ese chip que existe aquí dentro del país. Y para eso tenemos un programa dentro de la Cámara que se llama, bueno, una iniciativa, mejor dicho, que se llama Pride Connection Ecuador, que justamente está enfocado a eso. Recientemente, EA, que es Ernest and Young, que es una empresa que se dedica, mejor dicho, una multinacional, que se dedica a
estas cuestiones de dar asesoría en cuestiones organizacionales, empresariales y corporativos, en procesos de auditoría, servicio al cliente y un poco de cosas más. Es un monstruo de organización en el buen sentido de la palabra. Firmó el acuerdo de Pride Connection Ecuador, en donde justamente ellos expresan que tienen esa intención y también tienen incluso la posibilidad de desarrollar marcos internos dentro de la empresa para tratos adecuados de personas de la diversidad. También lo hizo Boehringer Ingelheim, que es una empresa farmacéutica aquí en Ecuador. Ellos firmaron también este acuerdo con Pride Connection Ecuador, que vuelvo a repetir, es una iniciativa de la Cámara LGBT, y así sucesivamente. Entonces, es importante que por lo menos estas multinacionales expresen, porque es mucho más sencillo que las multinacionales aquí en el país den el ejemplo a que sean las empresas propiamente ecuatorianas, que son las más temerosas, entre comillas, de visibilizarse con respecto al tema de que son inclusivos con los LGBT. Y no por eso significa que es una empresa que solo va a vender o tener servicios y productos LGBT. Y esa es prácticamente la cuestión que tenemos que sacar el chip, que poco a poco hay que irlo haciendo. Bueno, y sobre todo darnos cuenta de que para un trabajo hay que revisar cuál es la experiencia de la persona, el profesionalismo que tenga, tantas otras cosas mucho más allá que el género como tal, ¿no? Quiero compartir contigo, mi estimada Diana, nos acaba de llegar un audio de una persona que quiere compartir su experiencia y compartir obviamente también su sentir sobre este tema tan importante, así que escuchemos. A nuestros oyentes también les invitamos a que escuchen. Mi nombre es Zach Elías, soy un hombre trans. Me parece perfecto que se haya podido implementar un espacio como es el primer museo trans a nivel nacional, por ahora en la ciudad de Guayaquil y Quito. Es algo muy importante debido a que la lucha que se mantiene a través de eso es por las mujeres trans. Sabemos de que son personas que son muy visibles ante la sociedad y que prácticamente toda la lucha y todo lo que se ha podido conseguir en derechos humanos y en todas las cosas es por medios de ellas. Pese a que yo sea un hombre trans, siempre estoy involucrado en la lucha de mujeres trans, ayudándolas en cualquier tipo de situación. Sé que es muy difícil para ellas porque obvio suceden este tipo de asesinatos, discriminación, bullying, acoso y muchas cosas más que apenas saber que en estos momentos han habido muchas muertes. Quiero también dejar en claro de que el tema trans también nos involucra a nosotros como hombres trans. Quizás en un momento o un compañero de Guayaquil o Quito o de otra provincia también pueda estar presente y poder hablar acerca de la lucha que nosotros también tenemos, de lo que hemos compartido y de lo que hemos luchado, obviamente, de nuestros derechos. Nada, solo me queda decir de que estos espacios nos hacen unirnos más como población y poder defender nuestros derechos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pues eso es todo. Creo que la lucha nunca termina y que eso tiene que seguir por muchos años. Reconocer que quienes empezaron esta lucha son las mujeres trans y que ellas son las que han construido un camino muy fuerte y que nos han dejado un legado imparable para poder seguir luchando, quizás no tan solo con la sociedad, sino con uno mismo. Muchísimas gracias a Zach Elías por este testimonio, por querer aportar también su apoyo, como bien lo dice, y creo que el apoyo va desde toda la comunidad, desde todos los colectivos también que nos podamos unir a la lucha y esperar un día en el que dejemos de luchar unos contra otros y podamos vivir realmente con los mismos derechos. Es importante. También nos recalca Luis Ernesto Guerra, que es Luis Alberto Luna Tobar, el fundador de CEDU, que es FEDU, también es un gran ser humano, fue Monseñor Luis Alberto, y también fue Monseñor Leonidas Proaño. Pequeños tips nos estaban aclarando sobre lo que hablábamos de Monseñor Luna Tobar. Muchas gracias a Zach Elías justamente por esta lucha y el apoyo hacia las mujeres que nos dicen en estos momentos, mi querida Diane. Estamos terminando nuestro programa, Diane, y creo que se nos quedan también un montón de temas que podríamos seguir conversando.
Las políticas públicas creo que son sumamente importantes y es clarísimo que frente a estos momentos el apoyo de las políticas públicas van de la mano con la lucha social que hacen los colectivos. ¿Cuál es tu llamado y un último mensaje que a quienes nos escuchan y nos oyen en este momento? Bueno, pues que ojalá todo siga caminando en el marco del respeto de los derechos y la inclusión. Recordemos que nuestro país es un espacio en el cual, perdón, es un territorio en el cual se hacen respetar los derechos, entre comillas, y buscamos justamente eso, ¿no? Que se respeten nuestros derechos, que no haya discriminación, violencia, asesinato en contra de nuestras poblaciones, y más bien caminemos hacia una sociedad mucho más inclusiva, equitativa y participativa. Estimada Diana, solamente antes de irnos, es una consulta que queríamos hacerte y me mandan igual por mensaje, y es ¿cuál es la postura que tienen ustedes como colectivo social frente a también la petición que se acaba de hacer reciente en días anteriores sobre la despenalización del aborto en caso de violación? Y bueno, lo que Un ocurre es tema que eso, complejo. ajá, sí, hay muchas posturas, ¿no? En mi caso personalísimo, porque ahí sí no puedo hablar como por ninguna de las instituciones que puedo estar participando, sino a nivel personal, yo sí creo que debe de ser una posibilidad que tengan los ecuatorianos, las mujeres ecuatorianas que puedan ejercer ese derecho a su soberanía corporal, es como yo lo veo, lo siento mucho, quizás a alguna persona no le guste, pero yo creo que es lo más adecuado, sobre todo en estos casos en donde hay violación, hay violencia, y lamentablemente, ¿qué es lo que hacen con todo el respeto a estos grupos pro vida, o que nos dicen incluso a nosotros ideología de género, etcétera, etcétera? Lo que hacen es sí, se preocupan justamente, entre comillas, por traer a este mundo, por decirlo de una u otra manera, a un ser humano, pero no se preocupan luego que el ser humano ya está aquí, no importa si se muere de hambre, si tiene familia, si no tiene familia, si tiene, puede tener una buena educación, si puede tener acceso a un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces yo considero que debe de haber esa posibilidad. Si las ricas, y me refiero a la gente que tiene dinero, poder, puede viajar a Estados Unidos a hacerse y practicarse los abortos que quizás aquí en Ecuador no pueden, ¿por qué entonces se le niega esa posibilidad a mujeres que quizás quieren desarrollarse también de una manera adecuada y quizás aquí en el país no se lo permitan, ¿no? Por el tema de leyes, ¿no? Por no tener dinero, no me parece justo, pero bueno, vuelvo a repetir, eso es una posición personalísima, no sé, a algunas personas les puede molestar o no, pero lo que sí yo hago es respetar los espacios en los que me encuentro participando y cada uno tendrá su propio criterio, pues no, pero este es el mío y creo que debería, desde mi punto de vista, permitirse, ¿no? Por lo menos el obstétrico y el por violación. Estimada Diane, la última consulta que me hacen igual también por interno y me dicen, ¿podemos acudir a la fundación, a la organización Silueta X en el caso de que necesitemos apoyo? Somos padres de familia y queremos apoyar a nuestro hijo. Sí, por supuesto, tenemos oficinas en Guayaquil, bueno, las oficinas administrativas están en la ciudad de Guayaquil, en Córdoba 325 y Padre Aguirre, están diagonal a la clínica Guayaquil, y en la ciudad de Quito tenemos el centro psicotrans, que pudiera ser prácticamente el propio espacio de la Asociación Silueta X, que queda en Vasco de Contreras, N36-195 y Luis Cadena, como a 100 metros de la Mañosca, más o menos queda, ¿no? Por la... ay, ¿cómo se llama este sector? Bueno, creo que la gente se ubica por ahí, entonces en Por la ese sector América. está... Sí, exacto, por la La América, América. por ahí está funcionando. Entonces, pueden visitarnos, pueden visitar el sitio web www.siluetax.org o en la federación, o sea, no hay manera de cómo no encontrarnos. Por ahí en todas partes estamos. Gracias. Lo importante es que ahora son súper visibles y los tenemos ahora también para que lo puedan recordar la memoria trans a través de www.museotrans.com para que visiten el museo. Mi querida Diane, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre el tiempo es cortito. Te mando un abrazo gigante. Espero que tú y los tuyos estén bien de salud, que ahora es lo más importante. Así que te mando un abrazo enorme y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un inicio de semana feliz y con un poquito de frío, pero ya saben, aquí siempre el calor en la mañana morocha, tu programa con color. Soy Carla Salomé Coronel, la morocha. Hasta el día de mañana. Adiós.